Vamos a comenzar con miembro inferior. Bien, en la parte del miembro inferior hablamos normalmente de una cabeza y un cuello, y luego hablamos de un tórax, un miembro superior, el abdomen, que es un tema especial de abdomen cuando veamos vísceras, y pelvis, junto con lo que es miembro inferior, que es lo que vamos a ver ahora. Primero vamos a ver lo más importante de todo esto, y luego hacemos un resumen en el pizarrón de todo lo que hemos visto. Tenemos acá anatomía de superficie, tenemos un músculo importante acá, recto femoral o recto anterior. Es el extensor más importante de 4 músculos que conforman el cuádriceps crural o femoral. Es el extensor más importante de la rodilla, como el iliopsoas o psoas ilíaco. Es el flexor más importante de la articulación coxofemoral, como el bíceps crural o el bíceps, mejor dicho, braquial. Viene siendo el supinador más fuerte del antebrazo, y el braquial anterior, el flexor más importante de la articulación del codo. ¿Sí? Vemos directamente la rótula como un hueso sesamoideo que representa al hueso más grande de los sesamoideos, es decir, hueso que se desarrolla en el espesor de los tendones, en este caso del cuádriceps. Vemos un ligamento que se extiende desde el vértice de la rótula a la articulación anterior de la tibia, que mide 7.5 y que se llama ligamento patelar o ligamento rotuliano, que corresponde a la parte distal del tendón de cuádriceps. Vemos una superficie interna de la tibia que es totalmente subcutánea y que duele cuando se golpea, cara interna de la tibia, en cuya parte superior se inserta sarris, que era el sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Vemos una región sural en donde los gemelos o gastrocnemios son los que dan el volumen de esta región, y vemos directamente a un músculo en la profundidad y uno delgadito superficial que es BCC, bíceps femoral semimembranoso y semitendinoso, como grupo superficial de la cara posterior del músculo. Y vemos un músculo acá que corresponde al gluma, que es glúteo mayor, que es el primer plano de la región glútea. Y vemos un tendón de Aquiles que se inserta en la porción media posterior del hueso más grande del tarso, que es el primero que se osifica, que es el hueso que recibe más peso de todo el cuerpo, que viene desde el cráneo hasta este punto. Ok, pasamos a la que sigue. Cuando hablamos del prosarco ilíaco, hablamos de un hueso que presenta objetivamente 3 porciones en diferente tamaño. Encontramos uno grande que corresponde al ilio, uno pequeño que corresponde al pubis y uno intermedio que corresponde al isquion, y que el isquion corresponde a la parte posterior inferior, el pubis a la porción anterior inferior y el ilion a la región posterior superior. Esos 3 componentes constituyen el ilíaco o hueso buxal. Está delimitado superiormente por esta cresta ilíaca que va de la espina a la otra espina y que presenta un labio externo, una zona intermedia y un labio interno para ometa, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso. Esos 2 tercios anteriores, porque el tercio posterior en la superficie está el latísimo dorsal ancho, y en la profundidad el erector de la columna, que es parte de los músculos del dorso. La característica principal de todo el hueso en su cara externa es la cavidad cotiloidea o acetábulo, que tiene forma de herradura, con la herradura abierta en sentido inferior, con el brazo anterior hacia el pubis y el brazo posterior hacia el isquion, dejando una incisura o escotadura, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Isquiopúbica, cerrada por un ligamento transverso del acetábulo, y del cual parte un ligamento que es el redondo, que lleva una arteria nutricia hacia la cabeza del fémur. Vemos una zona rugosa donde están sentados todos ustedes en este momento, tuberosidad isquiática, que es la parte más baja de este hueso, y vemos que hacia adelante existe un tubérculo o espina del pubis, donde va a terminar un ligamento que parte de aquí hacia acá y que se llama ligamento inguinal, ligamento de Pupart, inguinocrural, diferentes nombres, ¿verdad? Y luego vamos a encontrar que la rama superior de este pubis presenta hacia atrás la cresta pectínea para el origen del músculo del mismo nombre. Una agujera obturatriz que está delimitada hacia adelante por el pubis y delimitada hacia atrás por el isquion,
en donde va a ser cerrado por una membrana obturatriz, dejando un pequeño espacio en su región anterosuperior donde va a venir el nervio obturador. Y que lo primero que este nervio obturador, junto con el crural, que son los nervios más importantes del plexo lumbar, ama, amé, gefe o cru, obturador y crural, son los que se van a encargar de inervar a todos los músculos de la región anterior del muslo, en donde el primer músculo que se va a encontrar cuando salga acá es el obturador externo, y vamos a ver uno delgadito que viene por acá, recto interno o gracilis, y una línea que está acá, que es una rama combinada, RIP, rama isquiopúbica, en donde está el origen de los tres aductores, primero, segundo y tercero, largo, menor y mayor, ¿sí? Y luego llegamos a una zona rugosa donde está la tuberosis isquiática, que es el origen de BCC, que era bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso, que son los músculos isquiotibiales, porque se quitan del isquio y se insertan en la tibia, ¿correcto? Y que esos prácticamente hablan de una flexión de la articulación de la rodilla, porque la extensión se la debemos al cuádriceps y la flexión a los isquiotibiales, que están en sentido posterior, ¿verdad? Y hacemos remembranza, ¿verdad?, de que en la pierna también están completamente opuestos al antebrazo. En el antebrazo adelante están los flexores y en la pierna adelante están los extensores. Y en el antebrazo los extensores son posteriores y en la pierna son anteriores. Vemos entonces que hacemos un recorrido de la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca posterior-superior, posterior-inferior, escotora asiática, espina asiática, escotora asiática, tuberosis isquiática, cuerpo del isquion, rama anterior, rama inferior, rama isquiopúbica, cuerpo del pubis, tubérculo púbico, cresta del pubis, rama superior, cresta pectínea. Nos vamos yendo a la eminencia ileopubiana, espina ilíaca anteroinferior, anterosuperior, y volvemos otra vez a todo el recorrido, ¿sí? La característica principal de la cara externa del ilion serán esas líneas semicirculares que van a separar las áreas para glúteo, glúteo menor, tensor de la fascia lata, glúteo mediano, y de aquí el glúteo mayor, que las cubanas tienen muy pronunciado este músculo, ¿sí? O sea que les sobra esta parte, que son las cubanas. Entonces, aquí tenemos esta escotora asiática mayor, donde va a salir un músculo piramidal. Aquí va a haber otro músculo que sale por acá, obturador interno. Se le va a unir un gémino arriba y otro gémino abajo, gémino superior, gémino inferior, y abajo van a ser un músculo cuadrado que nos indica que vamos a empezar en la región posterior del muslo, se llama cuadrado crural. ¿Está bien? Hay un tubérculo a 5 centímetros detrás de la espina ilíaca anterosuperior, otro tubérculo a 5 centímetros anterior a la espina ilíaca posterior-superior, tubérculo ilíaco adelante, tubérculo glúteo hacia atrás, que son los puntos donde deben determinar las líneas semicirculares glúteas. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Pasamos a la parte medial. Vean ustedes la superficie lisa de la cara interna, donde se va a sentar lo que es el ciego y el corno ascendente. Aquí va a estar colgando el apéndice libremente en la pelvis en el 65% de los casos, pero el libro de ustedes dice que el retrocecal es el más común. Eso no es cierto, pero eso dice el libro, lo vamos a ver cuando veamos digestivo. Y vamos a encontrar esta carilla articular en forma de oreja, carilla auricular, ¿sí? Y acá una zona que encontramos rugosa para la inserción de un ligamento fuerte sacroilíaco posterior. ¿Está bien? Y encontramos una línea bien definida, que es una línea arqueada, que junto con el ala del sacro tiene tres componentes: la P de púbica, la I de ilíaca y la SA de sacra, ¿sí? PISA es el mnemotécnico, púbica, ilíaca y sacra. Y esta línea arqueada junto con la otra línea arqueada nos van a delimitar el estrecho superior de la pelvis verdadera. Y que la pelvis verdadera era específicamente mujeres desde el punto de vista obstétrico, porque el varón no tenía nada que ver que la pelvis fuera angosta o no, pues porque hasta el momento, hasta hoy, no hay varones que den a luz, sino nada más las mujeres. Entonces de aquí para acá se llama pelvis falsa, y de aquí para acá se llama pelvis verdadera, que es el canal del parto, donde tiene que entrar la cabeza del bebé y empezar a bajar, 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 hasta que nazca a través del períneum. ¿Está bien? Ok, vemos entonces una cara interna donde va a haber un músculo obturador interno. Vemos una cresta pectínea donde va a estar el origen del músculo pectíneo. Vemos una superficie medial del pubis donde va a haber un fibrocartílago que se une hacia el otro lado a la cara medial del otro pubis.
Y que este fibrocartílago junto con los ligamentos y todo acá se vuelven elásticos al final del embarazo para favorecer cierta amplitud de la pelvis que solamente ocurre cuando estamos al final del embarazo. Fuera de esto son móviles, ¿sí? O sea, inmóviles, mejor dicho, fijos, poca movilidad. Ok, pasamos a la que sigue. Aquí vemos una articulación de la cadera, articulación coxofemoral, una similitud exagerada con la articulación del hombro. Aquí tenemos una cavidad cotiloidea, arriba tenemos una cavidad glenoidea. Aquí tenemos una cabeza femoral, arriba tenemos una cabeza humeral. Aquí tenemos un trocánter mayor y un trocánter menor, y arriba un troquín y un troquíter, ¿sí? Aquí tenemos un cuello anatómico SAI, ¿se acuerdan? Supero-anterinterno de dirección 125, 126 grados, ¿correcto? Que se convertirá en 120 en el anciano, 135 en el recién nacido, etcétera, etcétera. Y dos líneas, intertrocanteria anterior y línea intertrocanteria posterior, ¿está bien? Y que a nivel de allá arriba era cresta del troquín y cresta del troquíter, corredera y canal intertubercular, ¿sí? O sea, mucha similitud. Tres ligamentos, de los cuales hay tres partes de ese hueso coxado-ilíaco. Uno es el pubis, pues se llama pubio-femoral. Otro es el isquio, pues se llama isquiofemoral. Y otro es el ilium, que se llama iliofemoral. Y de los tres ligamentos, este que tiene forma de Y, ¿verdad? O de una D invertida, que es el más fuerte de los tres ligamentos, el iliofemoral, que va a la línea oblicua o intertrocanteria anterior. ¿Está bien? Espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, eminencia iliopubiana, rama superior, cresta pectínea, tubérculo púbico, cuerpo del pubis, rama inferior, rama anterior, rama isquiopúbica, tuberosidad isquiática, rama superior, agujero obturatriz. ¿La que sigue? Esta es la vista posterior, en donde vemos a la tuberosidad isquiática. Aquí va a estar BCC. ¿Qué era eso? Músculos isquiotibiales. Músculos isquiotibiales superficiales en la cara posterior del muslo. ¿Qué estará en el plano profundo de la cara posterior del muslo? El aductor mayor. ¿Y entre los dos qué habrá? El nervio ciático. ¿Y el nervio ciático sale de la pelvis por debajo de quién? Del piramidal. Del piramidal. Muy bien. Entonces tenemos acá el trocánter mayor, el trocánter menor. Tenemos un borde que es superior, que se va hacia adelante como anterior, que se va hacia atrás como posterior, y las tres partes de los bordes, sapo, superior, anterior y posterior. Dos caras, una cara externa convexa, ¿de acuerdo? Donde en su porción media hay una cresta oblicua para el glúteo mediano, hacia adelante el glúteo menor y hacia atrás el glúteo mayor, ¿sí? Aquí tenemos que en el borde superior con el borde posterior, esto es lo que se llama vértice del trocánter, en donde se va a insertar un músculo que viene acá de aspecto piramidal y se llama piramidal de la pelvis. Y luego va a venir otro que se va a insertar siguiendo este borde y agarrando un poquito de la fosita digital, obturador interno. Y luego de aquí va a venir otro que se va a la fosita digital que se llama obturador externo. Y luego de aquí va a venir esta zona que se llama tubérculo cuadrado, que se llama cuadrado plural, ¿sí? Y luego la inserción principal del glúteo mayor va a venir desde toda esta parte posterior hasta alcanzar a esto que se llama cresta del glúteo mayor o tercer trocánter. Bien, ¿la que sigue? Esta es la articulación coxofemoral, es lo que realmente se llama cadera. Hay dos caderas, derecha e izquierda, que no es lo mismo que pelvis. ¿Está bien? La pelvis está constituida por cuatro huesos. Un ilíaco, ¿verdad? El otro ilíaco del otro lado, ¿verdad? El sacro y el coxis. Cuatro articulaciones, sacroilíaca derecha, sacroilíaca izquierda, sacrocoxigia, cinglis del pubis. Eso es la pelvis. Y la cadera nada más se aplica a la articulación coxofemoral, donde existe un rodete cotiloideo, donde existe una cabeza femoral, donde existe un ligamento redondo, una arteria nutricia, donde se ve a la arteria obturatriz con su rama posterior, la cual da una rama acetangular que se va directamente a esta región, y vemos trocánter mayor, trocánter menor, líneas intertrocanterias. Este es el cuello anatómico, este es el cuello quirúrgico, es el trocánter menor. O sea, eso es lo importante, diferenciar lo que es cadera con lo que es pelvis. ¿La que sigue? Aquí vemos a los bordes de lo que es el trocánter mayor, a la cara externa, aquí por dentro, si fuera transparente esto, allá en el fondo estaría la fosita
trocanteria o fosita digital. Y luego vemos acá la parte baja, la tuberosis isquiática, la proctolatriz, la rama superior del pubis, la cabeza femoral, la cavidad cotiloidea, ¿correcto? La que sigue. Llegamos al hueso más largo del cuerpo, fémur. La longitud de este hueso multiplicado por 4 nos da la talla corporal. Mide 40 centímetros de hueso, 1,60. Mide 45, pues 1,80. Mide 30, pues 1,20. ¿Está bien? La talla corporal es calculada por cualquier antropólogo multiplicando el fémur por 4. ¿Sí? Y nosotros, como vimos, es importante en la etapa del embarazo. ¿Para qué? Para ver la edad gestacional. Entonces, no me interesa si quiere hablar o está molesta la paciente, no me quiere decir nada. Yo mido el fémur y si mide 70 milímetros son 36,4. ¿Sí? Y si mide 78 son 38 semanas. Si mide 75 es 39,6 y la mitad casi del 7. O sea, así. Nada más en breve, quizá podamos decir 36 semanas, 5 días, 8 horas, 20 minutos, 4 segundos, tal vez algún día, muy cercano. ¿Sí? O sea, el ultrasonido en pasos agigantados, como la informática en pasos agigantados, ya no hay límites para el ultrasonido. Podemos hacer ultrasonido transcraneal. Imagínense que antes se hacían estudios a través de arterias, arteriografías, invasivos. Y ahorita hay transductores especiales transcraneales que te permiten ver la cerebral anterior, la media, la posterior, aneurismas, rupturas vasculares, trombosis, un montón de porquerías que hay dentro del cráneo. ¿Sí? Bueno, este fémur presenta una cabeza, una depresión, un cuello, SAI, la división superoanterior interna, un trocánter menor, un trocánter mayor, dos líneas, la trocánter anterior, la trocánter posterior, una cresta para el glúteo mediano, una fosita digital o trocanteria y un vértice del trocánter. Una diáfisis cilíndrica convexa en sentido anterior, y esta convexidad nos da una tracción posterior que nos aparece la línea áspera, ¿sí? Y hacia abajo tenemos cóndilo, pues epicóndilo, cóndilo, pues epicóndilo. Uno está por dentro, otro está por fuera, uno es medial, otro es lateral. ¿Está bien? Lo que está en medio de un cóndilo y otro cóndilo se llama zona intercondilia, donde van a ir los ligamentos cruzados, y aparece una ligera elevación aquí que se llama tubérculo del tercer aductor, donde va a venir el aductor mayor que viene por aquí con un puente, 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 y un tremendo puente que se llama anillo del tercer aductor, que va a ser importante porque allá va a cambiar de nombre la arteria femoral apoplitea o la vena apoplitea a vena femoral. ¿Correcto? Muy bien, vamos a darle vuelta a este fémur. Vemos la línea áspera. Y la línea áspera presenta dos labios que se ven perfectos y que de pronto se separan arriba y de pronto se separan abajo. Se separan arriba, uno va al trocánter menor y este se llama línea esquiroidea, y el que va hacia afuera se engruesa, ¿verdad? Y forma una cresta del glúteo mayor o tercer trocánter que se dirige al trocánter mayor. Vemos la fosita digital o fosita trocanteria allá en la cara interna del trocánter mayor. Vemos hacia abajo dos crestas, supracondila interna que se borra porque aquí pasan los vasos femorales, y la externa que va directamente hacia abajo, y la interna, después de ser aquí borrada, termina en esta elevación que se llama tubérculo del tercer aductor. ¿Está bien? Esto delimita un espacio triangular conocido con el nombre de triángulo popliteo, que ¿dónde se encuentra con respecto al hueco popliteo? Superior. La parte superior del suelo, porque la parte inferior lo forma El músculo popliteo, y el límite superinterno lo forma el superinterno serían los semitendinosos y semimembranosos. el superexterno, superinterno, los gemelos. gemelo interno, no los gemelos, gemelo interno, infraexterno Gemelo externo. y plantar delgado, ¿sí? Para poder entrar a este hueco popliteo dulce, ¿qué tenemos que cortar? La fascia que poplitea. Vamos a encontrar avené, arteria, vena y nervio, ¿sí? Y luego en el fondo lo separamos, triángulo popliteo arriba y el músculo popliteo. ¿Qué arteria termina en el borde inferior del popliteo, Judith? La cerebral no va a ser. La uterina tampoco. ¿Cuál será? ¿Dónde estás? ¿En qué región? Poplitea. ¿Qué arteria? Poplitea. ¿Cómo termina la arteria poplitea? Tibial anterior y tibial posterior. ¿Y la tibial anterior, Rafael, qué hace? Sigue hacia adelante. Se va a dividir en... Se convierte en pedia. ¿Qué pasó con la tibial anterior? Es lo que se convierte en pedia. ¿Dónde se continúa como pedia? En el astrágalo. Otra definición. ¿Qué dijeron en el astrágalo? ¿Otra?
Fernando, De los malleolos, entre los malleolos. a la mitad de la distancia entre el malleolo interno y el malleolo externo. Tienen que apantallar. ¿Sí? Cuando digan ustedes, la arteria tibial anterior desciende en la parte anterior, compartimento anterior de la pierna. ¿Quiénes están en el compartimento, Fausto, anterior de la pierna? ¿Qué músculos? El compartimento anterior. Ándale. Compartimento anterior de la pierna. ¿Ah? Están los extensores. Sí, pero ¿cuáles? Tienes que ver tu pie. ¿Qué tienes en tu pie? ¿Extensor de quién? Está el dedo gordo. Ah, del dedo gordo. Y el común de los dedos. ¿Lo estás viendo o no lo estás viendo? Creo que lo estás viendo. Sí, claro, estás enfocado acá. Ah, sí, tortuga ninja. Ajá. Entonces tenemos un tibial anterior, un extensor propio del dedo gordo, un extensor común de los dedos y el peroneo anterior. Vamos siguiendo la circunferencia, pasamos por el compartimento lateral que encontramos. Al peroneo largo. El peroneo lateral largo, peroneo lateral corto. Entre los dos, El músculo cutáneo. el nervio musculocutáneo. Nos vamos a la parte posterior profunda. ¿Qué encontramos? Bival posterior. Ajá. Ándale. Muy bien, entonces flex, flexor tibial de los dedos, tibial posterior y flexor peroneo propio del dedo gordo, cubiertos por un plano superficial. Sóleo, plantar delgado y gemelo, soplaquén. En conjunto 4 músculos que forman cuádriceps sural. Y cuando no está presente este plantar delgado, que en realidad no sirve para nada, pero es emocionante ver una disección, y apareció el plantar delgado. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, que es nada que ver un plantar delgado X. Pero es emocionante en una disección, todo el mundo grita, aquí está el plantar delgado. Cuando veamos abdomen, hay un hiato de Winslow que tiene 6 relaciones, que no cualquiera lo encuentra, y cuando lo encuentran, igual que el plantar delgado. Emocionante, cualquier hiato de Winslow, ven a verlo por aquí, de abajo, arriba de esto, detrás de no sé qué. Eso es importante. Plantar delgado en medio no tiene función específica, muy bonito, se confunde con un nervio, ¿está bien? Y luego tenemos los gastroanemios, que son los músculos que van a formar el tendón de Aquiles, en cuya profundidad va a venir el sóleo. Juntos se van a insertar en la porción media posterior del calcáneo. Bien, pasamos a la que sigue. Ya después de haber visto todo esto, entonces podemos ver algunas cosas musculares. Fíjense muy bien, quitamos las etiquetas. Y vamos a preguntarle a Jared. Porque a mí, bueno, a ver, bien. Entonces vamos a encontrar que esto se llama ilíaco. Muy bien, primera buena. Aquí tenemos en este músculo piramidal. Piramidal, 2 buenas, perfecto. Aquí tenemos un músculo. Recto interno. A ver, te voy a ayudar, mira, te voy a ayudar. Sartorio. Y ahora tenemos a este. No. Este viene acá. Recto anterior. Recto anterior o femoral. Muy bien. Ahora tenemos este músculo que viene aquí. Recto interno. Recto interno. Ahora tenemos estas líneas que están acá. Isquiotibiales. No. Aductores. Este músculo que está acá. Obturador externo. Obturador externo. Muy bien. Este músculo que está acá. Pectíneo. Pectíneo. Muy bien. Acá tenemos la rótula. Aquí tenemos. Meniscos. ¿Cómo se llama esto? Ah, Esto está espina. espina tibial o eminencia tibial, correcto, que está en la zona intercondilia, porque hay un cóndilo interno y un cóndilo externo, y aquí tenemos 3 cositas que están acá. ¿Qué es eso? Sartorio, recto interno y semicentro. Ok, entonces aquí tenemos el vasto lateral, ¿sí? A este, y aquí tenemos la inserción este azul del iliopsoas, correcto. Y aquí en la fosita trocanteria el obturador externo, y en el vértice está este músculo que ven acá, que es el piriforme piramidal, y en la cresta oblicua, la parte lateral, el glúteo mediano. Vamos a poner las etiquetas a ver si es cierto. Vamos a ver, aquí tienen ustedes el obturador externo, aquí tienen el músculo piriforme, aquí tienen el músculo ilíaco, aquí tienen el músculo sartorio, aquí tienen ustedes al origen directo y al origen reflejo del recto femoral, aquí tienen al obturador, aquí tienen otro de los géminos superior e inferior, aquí está el glúteo, ¿verdad? Y aquí tenemos el vasto lateral, aquí los vastos o vasto intermedio y el vasto lateral, ese músculo subcrural o genicular o tensor de la sinovial de la rodilla, que es otro nombre, no es lo mismo que el crural, ¿está bien? Y aquí tenemos al sarnes, pata de ganso, ¿ok? Sartorio, el gracilis, que es el recto interno, y el semitendinoso, ¿correcto? ¿Para que sigue? Si vemos la parte posterior, vamos a ver entonces allá atrás a Dulce.
A ver, quita las etiquetas. Vamos a comenzar con Dulce, 10 puntos. La primera, este que está acá. Ven a Dulce, todo el mundo cuando soy el Dulce no. A ver, este. El popliteo. Ok. Y de pronto vamos a encontrar a este músculo grande. El glúteo mayor. Glúteo mayor. ¿Al cuál es este? Glúteo menor. Este. Este. Muy bien. Aquí hay varios músculos. Ah, isquiotibiales, muy elegante. Isquiotibiales, está bien, bíceps, está bien. Entonces, esta parte en el lenguaje infantil, bíceps y tú muy elegante, isquiotibiales. Está bueno. Y este que está acá, obturador interno, correcto. Y entonces aquí vemos cómo existe una zona que va a ser una zona romboidal, aquí, en donde encontramos aquí arriba el triángulo popliteo y acá abajo el músculo popliteo, y en esta línea oblicua del sóleo, que es el borde inferior del músculo popliteo, es donde la arteria termina para dividirse en tibial anterior y tibial posterior. Que esa fue la pregunta que iniciamos con Gustavo. ¿Sigue? Y ahora vamos a una fase un poquito más rápida ahorita, que ya es la disección del músculo, ¿sí? Cuando nosotros damos disección, lo primero que tenemos que hacer con el individuo no es, con ustedes, no es, vamos a la disección, corta aquí, vamos a ver qué es esto. No, no es así. O sea, lo que tenemos que hacer en disección es qué vamos a ver normalmente en una vista anterior, qué vamos a ver en la vista medial, qué vamos a ver en la vista lateral y qué vamos a ver en la vista posterior. Entonces hacemos un esquema como en las clases normales. Sacamos este músculo que está acá, el artorio, y en un hemotécnico, sopecari, psoas-ilíaco, y luego el pectíneo, la A de aductor, RI de recto interno. ¿Está bien? Sopecari. Luego por fuera aparece este voluminoso cuádriceps y este chiquitito tensor de la fascia lata. ¿Está bien? El sartorio cruza oblicuamente y por dentro tiene a psoas-ilíaco, al pectíneo, al aductor mediano y recto interno, sopecari. Pero que este sopecari tenía dos hermanos menores, sopeca y sopeca. ¿Está bien? Sopeca es el espacio triangular, que es el triángulo del torito o triángulo de Scarpa, que tiene al psoas, al pectíneo y al aductor mediano, ¿verdad? Como suelo. Y sopec son este músculo y que le falló aquí al néter, que le falló, que no está originándose aquí arriba en la cresta pectínea. Este músculo debe estar aquí, desde aquí arriba, para que se vea cómo pasa detrás del ligamento inguinal. Sopec son los únicos dos elementos que pasan detrás del ligamento femoral. Uno es el psoas ilíaco y otro es el pectíneo. ¿Está bien? Aquí tenemos al cuádriceps, que nos forma un tendón del cuádriceps cuya parte distal es el ligamento rotuliano. ¿Está bien? Y luego, si nosotros cortamos a esto, va a aparecer un músculo que ni está por dentro, ni está por fuera, sino que está en medio, que se llama vasto intermedio o músculo crural. Haz el corte, pasa que sigue. Aparece acá el músculo, ¿verdad? Quitando el recto femoral, vemos acá el vasto, que es el intermedio, y aparece entonces este conducto de Hunter, ya todos los aproximadores, ¿sí? Este conducto subsartorial lleva 4 estructuras: saba ínfema, safeno interno nervio y vasto interno nervio, 2 nervios y 2 vasos, la arteria y la vena femoral, en un conducto que se extiende desde el vértice del triángulo de Scarpa hasta el anillo del tercer aductor. ¿Está bien? En donde nosotros pusimos de que el sartorio es interno al vasto interno. ¿Está bien? En donde también recalcamos que de los 3 aductores, el segundo no tiene nada que ver con esto porque es chiquitito y se queda acá atrás. Y los que van a relacionarse con este conducto van a ser el aductor largo, como ven acá, y el aductor mayor, que va a llegar hasta acá abajo. ¿Está bien? Pasamos a la que sigue. Si vamos hacia la parte interna del muslo, entonces vamos a ver los 3 aductores. Aquí están el primero, aductor largo. El segundo, breve, pequeño, aquí está. Y el tercero, con sus características, ¿verdad? Con sus puentes para permitir el paso de las arterias perforantes y dar un salto para permitir el paso de los vasos femorales. ¿Cómo se llama eso? Anillo del tercer aductor, que se va a insertar en el tubérculo del tercer aductor. Y de esta manera vemos a este músculo que se encuentra acá, que es el obturador externo, ¿correcto? Y vemos lo que está más atrás, que es el cuadrado crural, que es el que está por debajo de aquel que decíamos glu glu poc, ¿de acuerdo? Donde está el piramidal, el obturador, y el cuadrado crural es el más posterior. ¿Qué nervio estaría saliendo acá?
el obturador y va a inervar a este, 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 y va a inervar el que viene aquí, que es el gracilis. Y su mnemotécnico del obturador era rado, la R de recto interno, la A de aductores y la O de obturador externo. ¿Está bien? Y todos los demás músculos por el nervio obturador femoral. Ok, la que sigue. A ver, pasa la anterior. Vean ustedes esto no lo había visto, esto, el pectíneo, prácticamente el ligamento inguinal que está pasando aquí. Y este pectíneo es el que va a venir acá abajo, también aquí está el iliosoas, que aquí tienen el pectíneo cortado. Aquí tienen el pectíneo, su parte distal. Este es el pectíneo, correcto, y este es el aductor largo, que ahorita que viene hasta acá. ¿La que sigue? Esta es la vista lateral de la región del muslo, en donde va a sobresalir la parte fuerte que se llama ligamento ilio, porque se quita de la cresta ilíaca tibial, en cuya parte superior es como un barquillo aponeurótico, presenta al músculo pequeño que es el tensor de la fascia lata, que correspondería el barquillo al ligamento iliotibial, y la copa de lado sería esta, que corresponde al músculo tensor de la fascia lata. Es decir, que el tensor de la fascia lata es muy pequeño, no es el músculo que viene de aquí hasta acá abajo, o sea, es este músculo pequeño que está acá. La prominencia posterior que tenemos acá se lo debemos al glúteo mayor, correcto. Y esto que se encuentra acá abajo son los músculos isquiotibiales, BCC, ¿sí? Donde el bíceps será el externo y el CC será lo interno, semimembranoso y semitendinoso. Pregunta: entre el semimembranoso y el semitendinoso, ¿quién será más posterior, Andrés? Entre el semimembranoso y semitendinoso, ¿quién será más posterior? No. ¿Cuál es? Claro. Tú tienes el semimembranoso y este no viene quedando acá atrás. El primer músculo en una disección que voy a ver es este tendón que está aquí. El semitendinoso es superficial, el semimembranoso es un poquito más profundo, siempre en el plano superficial. Ahorita lo vamos a ver. Pasa a la que sigue. Giramos a esto, damos la vuelta y vemos la vista posterior. La vista posterior, ahí está aquí. Semimembranoso es todo este volumen. Y este que está más para aquí. Este músculo es gracilis, correcto. Y este músculo, este más superficial, este es el semitendinoso. ¿Está bien? El semitendinoso es más superficial, más posterior. ¿De acuerdo? Este es el bíceps femoral, todo esto. Y este es el semitendinoso que está posterior al semimembranoso. ¿Sí está claro eso? ¿No? A ver. A ver. Cuando yo hago una disección y quito normalmente la piel, abro normalmente en el surco glúteo, en la parte de aquí, abro longitudinal, abro, voy a ver al bíceps y el primer músculo que voy a ver es este, mira, es planus, ¿está bien? Y abajo de él está este grande, que es